se definen por el movimiento de la articulación y no del músculo en sí. Cuando uno se contrae, el otro componente del par se relaja y se estira, y al revés. Cuando hacemos nuestras posturas, nos fijamos principalmente o nos concentramos principalmente en los músculos que se estiran, o sea, porque siempre estamos tratando de lograr mayor elasticidad, mayor elongación, etcétera, etcétera. Pero como resultado, el otro componente del par se tiene que estar contrayendo. En realidad deberíamos prestar atención a ambos, digamos, a los que se están contrayendo, para permitir que el otro componente del par se estire o se elongue. En la práctica del yoga en particular podemos diferenciar dos tipos de contracciones musculares: las isotónicas y las isométricas. Ya más o menos el término, el nombre ya define qué quiere decir, digamos, ¿no? La contracción muscular isotónica, por eso es bastante fácil de entender, es la contracción para la generación del movimiento, que pueden ser a su vez concéntricas o excéntricas. ¿Qué quiere decir concéntricas o excéntricas? Acercando, que es la acción más común, los extremos de las inserciones entre sí, o alejando los extremos de las inserciones. En el caso de la contracción muscular isotónica, porque mantiene el tono, o sea, trabaja sobre la contracción, cuando la contracción es, ¿por qué se llama concéntrica? Porque cuando se contrae el músculo, la fuerza que genera es mayor a la resistencia que recibe. O sea, si nosotros queremos contraer el bíceps, si tuviéramos demasiado peso tal vez en la mano, no podríamos, ya vamos a tener contraído el bíceps, pero no vamos a poder traer el peso, porque la resistencia que nos está provocando ese peso que tenemos en la mano va a ser mayor que la fuerza que genera la contracción. Igualmente, o sea, podemos llegar a lo mejor hasta ahí, igualmente vamos a tener una contracción excéntrica, y de a poco va a seguir contraído el bíceps, pero a lo mejor tal vez por la resistencia del peso se nos va a ir desarmando la aproximación de los dos extremos de la inserción. Esa es la diferenciación que tenemos que hacer. Cuando la fuerza que genera el músculo es mayor que la resistencia, se produce el acercamiento y llamamos concéntrico. Y cuando la fuerza que genera el músculo es menor que la resistencia, el músculo termina estirándose aunque esté contraído, y por eso se llama excéntrica. O sea, siempre hay contracción, aun cuando haya estiramiento. Esa es una de las falacias también que tenemos que desarmar. Y cuando la contracción es exactamente igual a la fuerza, de la fuerza que genera el músculo con la resistencia que está recibiendo, es cuando la llamamos isométrica. O sea, el músculo, los extremos del músculo ni se separan ni se acercan, que es bien característica del mantenimiento de las posturas. Durante ese proceso hay una contracción muscular isométrica, ya realizamos la acción que hubiera sido necesaria para acercar los extremos a los que está unido el músculo desde los huesos, pero ya no se mueven, lo cual no quiere decir que el músculo esté relajado. El músculo, que es el actor principal, va a seguir estando contraído en una forma isométrica, y siempre va a tener la compensación de su par, que le va a estar regulando, digamos, de alguna manera, para que no cambie la distancia, para que no cambie la longitud del músculo. Podemos hacer una distinción en cuanto a tratar de mantener
inmóvil en contra de una resistencia y querer moverse, o sea, ahí puede darse las dos situaciones. Tratar de mantenerse inmóvil en contra de una resistencia y querer moverse, pero no ser capaz de vencer la resistencia al movimiento. Entonces, también existe, por lo tanto, una diferencia en cuanto a la experiencia entre mantener una contracción isométrica después de una concéntrica y mantener una contracción isométrica después de una excéntrica. Un músculo relajado, ¿qué significa? Que no hay contracción deliberada o voluntaria, pero incluso en reposo y mientras estamos durmiendo, existe siempre un pequeño nivel de actividad automática en las fibras musculares para mantener el tono, lo que llamamos tono de reposo del músculo. Podemos analizar mejor lo que es el tono. Este tono del músculo mantiene la musculatura lista para responder, y en los músculos que tienen que ver con la postura se ajusta automáticamente por los cambios de peso y el equilibrio al sentarnos, estar de pie y caminar, digamos, por más que no estemos venciendo grandes resistencias. Otra de las cosas que teníamos que desarmar como falacia es que los músculos actúan solos, por lo tanto que decimos que existen relaciones musculares, o sea, ningún músculo trabaja aislado de otro. O sea, todos se interconectan, forman una red, un sistema muscular que permanentemente se activan entre sí para equilibrarse, para reforzarse, para modificarse, para modular también la fuerza del movimiento. Y todo ello transmitido a través de la matriz del tejido conjuntivo. Para estudiarlo, podemos centrarnos en cómo los músculos se equilibran entre sí en torno a una articulación, por ejemplo, o también, como ya les hablaba, en cómo las capas musculares tienen distintos efectos al cambiar de profundas a superficiales, y a su vez las cadenas cinéticas de músculo y tejido conectivo que integran las extremidades al tronco. O sea, por eso es que ningún músculo actúa solo y ninguna acción muscular es independiente. Dentro de estas relaciones musculares, las más notables, o las que nosotros podemos percibir más, es la que llamamos de músculos agonistas y antagonistas. O sea, para cada acción muscular existe el músculo que da lugar al movimiento y el músculo que se opone al movimiento. Este es el par de músculos agonistas y antagonistas. Los músculos que crean la acción articular, porque siempre hablamos de que el movimiento lo definimos en base al movimiento de la articulación, no del músculo en sí, ni del hueso si quieren, sino de la articulación. Los músculos crean la acción articular, esos se llaman agonistas o motores principales. Y los músculos que se oponen a la realización de la acción articular se denominan antagonistas. Estos pares de músculos agonistas y antagonistas ya pueden tener definido un patrón de regulación en el sistema nervioso en la zona a nivel de la médula espinal, de las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal. O sea, ya existe ahí una relación directa en el sistema nervioso en el par agonista-antagonista. Este tipo de relación se llama inervación o inhibición recíproca o inhibición recíproca. Pero no todos los pares de músculos agonistas y antagonistas poseen este tipo de relación en la médula espinal. Algunos se van emparejando mediante movimientos repetidos que van creando patrones que se graban en los niveles superiores del cerebro en vez de en la médula espinal.
Eso hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de movimientos complejos, compuestos, que se graban, que no son naturales, digamos, no están naturalmente incorporados en ese plano de la médula espinal, sino que se tienen que grabar por repetición en el sistema nervioso central, en el cerebro, digamos. Por ejemplo, los movimientos necesarios para andar en bicicleta. Son movimientos complejos, digamos, que se aprenden por repetición, y que por eso es que cuesta tanto aprender a andar en bicicleta de grande si uno nunca lo hizo de chico, digamos, porque o sea, el cerebro, por supuesto, en la infancia es mucho más capaz de adquirir y es mucho más maleable y puede adquirir con mucha más facilidad y mantener esa complejidad de conexiones entre músculos que cuando se es adulto. Por eso esos movimientos motores complejos, para cualquier tipo de acción compleja que se requiera, es preferible comenzar a aprenderlos y a practicarlos desde la infancia, digamos, para que realmente se incorporen como un patrón en el sistema nervioso. También sigue siendo relativo cuál músculo es agonista y cuál músculo es antagonista, o sea, cambian, o podemos cambiarle el nombre según cuál sea la articulación en la que estamos haciendo foco, digamos. A veces, inclusive en una primera parte del movimiento, el músculo es agonista y se convierte en antagonista en la segunda parte del movimiento. Acá les puse un ejemplo. Cuando el brazo está extendido lateralmente paralelo al suelo y el codo flexionado de manera que la mano se mueve hacia el hombro. En la primera parte del movimiento, colocar el antebrazo perpendicular al suelo el bíceps es el agonista y el tríceps es el antagonista. En cambio, cuando continuamos el movimiento tratando de acercar la mano al hombro, el bíceps toma el papel de antagonista y el tríceps es el agonista. O sea, en un movimiento, que también es un movimiento complejo porque hay dos momentos, digamos, sí, pero incluso en la primera parte del movimiento es el bíceps el agonista y el tríceps el antagonista, el que regula el movimiento, y en la segunda parte el bíceps es el antagonista y el tríceps el agonista. Actuando excéntricamente, ¿no? O sea, permitiendo que se estire, claro, que se separen los dos extremos, digamos. Este conjunto de pares, ya sea que estén definidos intrínsecamente desde los pares en la médula espinal o que los hayamos adquirido mediante la repetición, los denominamos en su conjunto sinérgicos. ¿Por qué? Porque entre sí se modulan para reducir al mínimo el exceso de movimiento, restringir el movimiento de una articulación y también estabilizar parte del cuerpo para soportar el movimiento de otra. No solamente en el momento del movimiento, del macro movimiento, están actuando y colaboran entre sí, sino también en esos otros momentos en los que tienen que servir como reguladores, digamos, o estabilizadores del movimiento para que otra parte del cuerpo se mueva. Cuando los sinérgicos actúan para estabilizar, se llaman fijadores. También podemos utilizar la palabra sinérgico para describir todo un grupo de músculos que colaboran entre sí para crear una acción. O sea, son en general fundamentales para el mantenimiento principalmente del equilibrio en el espacio articular
y para la salud de la articulación, digamos. Por eso tienen que colaborar entre sí y modular el movimiento para no dañar, digamos, la articulación. También podemos diferenciar músculos que solamente están relacionados a una articulación y otros que están relacionados a varias articulaciones. Así ya decíamos que los músculos tienen varias capas en general. Cada músculo individual inclusive tiene varias capas. En las extremidades, brazos y piernas, las capas más profundas son las que están cercanas a los huesos, a los grandes huesos, digamos. Y las capas más superficiales son las que están más próximas a la piel. En el tronco, sin embargo, las capas más profundas de músculos son más internas que los huesos, inclusive. O sea, ahí ya no la podemos definir por su relación directa con el hueso. Y son más cercanas a las cavidades y a las vísceras, digamos. Algunos en la zona abdominal, en la zona pélvica. También distintos músculos pueden atravesar distintas o gran número o diversos números de articulaciones. Y ahí les puse algunos ejemplos bastante extremos, digamos. O sea, algunos, sobre todo los los músculos de las manos y de los pies, son los que atraviesan más articulaciones, de 8 a 9 articulaciones, y en la columna vertebral de 12 a 15 articulaciones. Nosotros por ahí lo pensamos más restringidamente, hoy cuando le hablé del psoas ilíaco, que atraviesa más de una articulación, pero en general puede ser no solamente una o dos, sino hasta 15 articulaciones. También, o sea, el diafragma, que en realidad no lo podemos considerar un músculo esquelético, sino que en realidad es más un músculo liso, digamos, tiene un efecto sobre más de 100 articulaciones. O sea, eso hablando de musculatura en general. Cuanto más profunda en general sea la capa muscular, es más corta, digamos. Las capas más cortas, que están ligadas a una sola articulación, se llaman monoarticulares, y ese músculo es un músculo monoarticular. Si un músculo cruza más de una articulación y tiene efectos sobre todas las articulaciones sobre las que cruza, se denomina poliarticular. Son solamente nomenclatura, digamos, porque conectan partes de las articulaciones, sobre todo de las extremidades, y las integran al tronco. Eso nos permite, sobre todo este tipo de músculos poliarticulares, nos concede la capacidad para lograr grandes transferencias de peso, grandes movimientos del cuerpo en el espacio, y en el caso que hablábamos del diafragma, lograr cambios finos, digamos, de tono y de forma en el tronco, digamos. Cada articulación tiene tanto músculos monoarticulares como músculos poliarticulares que la rodean. Entonces tienen muchas posibilidades de movimientos diferenciados y específicos, y a su vez, por eso que decíamos de la sinergia y de las cadenas sinérgicas, poder estar integradas todas ellas al flujo de movimiento y que se desplaza a lo largo prácticamente de todo el cuerpo. Ahí cuando hablamos de cadenas cinéticas de músculos, aunque haya cadenas cinéticas de músculos específicas en torno a una sola articulación, también estas cadenas cinéticas se extienden, como decíamos, a todo el resto. Siempre que activamos un solo músculo, tenemos un efecto en el tejido conectivo a lo largo de todo el cuerpo, aunque no se exprese como a la vista como una acción muscular, digamos. Y a su vez, mediante la regulación nerviosa, las vías sensorio-motoras del sistema nervioso central se van regulando
y activando mediante esa transmisión del tejido conectivo. También, sobre todo en las articulaciones y en el tejido, a lo largo del tejido conectivo, hay sensores y propioceptores, digamos, que detectan la traslación del movimiento. ¿Cuáles son las acciones básicas o fundamentales de los músculos esqueléticos? O cómo actúan los músculos en relación con los huesos y con los nervios. ¿Para qué nos puede servir esto? Para tener una conciencia de cuán complejo es el sistema muscular y poder evitar simplificar de manera excesiva nuestras opciones de movimiento. O sea, los músculos en general, los huesos soportan el peso y los músculos mueven los huesos. Esas serían las dos diferenciaciones principales. Pero existe una diferencia en cómo funcionan los músculos cuando están desplazando los huesos, ya sea acercándolos para colocarlos en una posición a fin de soportar peso, y cómo funcionan cuando están tratando de sujetar el peso ellos mismos. O sea, cuando el músculo actúa en esa función de soporte de peso solamente, se vuelve rígido. O sea, es cuando uno tiene que mantener una acción en la que el músculo tiene que soportar mucho tiempo un peso, trabaja por exceso, digamos, y se termina fijando. Eso es lo que pasa a veces. Tengo una contractura. ¿Por qué tengo una contractura? Porque estuve en la posición del músculo soportando un peso por mucho tiempo. Si en cambio permitimos que el hueso soporte el peso y el músculo pueda mantenerse constantemente movilizándose, en movilidad o una inmovilidad dinámica, llamémosle, capaz de ir conectando y desconectando las articulaciones, no vamos a tener ese efecto de volver rígido alguna articulación o algún grupo de músculos. También existe una diferencia entre el peso que se desplaza a través del hueso y el peso que cuelga de manera pasiva de la articulación. Eso, o sea, ¿por qué? Porque no es del todo bueno tener un peso colgando directamente de los ligamentos que están situados alrededor de una articulación, sino que el músculo siempre tiene que modular para que no haya un estiramiento excesivo y termine dañándose la articulación. Cuando hablábamos de tono, nos referimos a la disposición del músculo para poder responder a la demanda de una acción. Por ejemplo, un tejido muscular que tiene un tono más elevado va a necesitar menor estimulación para producir la respuesta que es la contracción, porque ya está preparado para responder al tener un mayor tono. Por el contrario, un tejido que está con un tono más bajo va a necesitar una mayor estimulación antes de producir la respuesta. Aunque esté relacionado con el tono, también tenemos que diferenciar lo que es la sensibilidad de ese tejido. Un tejido puede ser muy sensible, pero tener un tono bajo. O sea, puede registrar el estímulo en un nivel muy, muy delicado, muy fino, pero no puede reaccionar hasta no recibir gran parte de ese estímulo. Otra posibilidad es la contraria, que el músculo tenga un tono elevado, pero una sensibilidad reducida. Entonces, aunque está preparado para responder, no lo hace porque no capta en verdad el estímulo, porque tiene una baja sensibilidad a la recepción de ese estímulo. Todos los tejidos tienen que cambiar de tono en respuesta
a las alteraciones del entorno permanentemente, tanto internas como externamente. Si el tono de un grupo muscular es muy bajo, cuando se necesita una respuesta rápida y no lo puede hacer, otros músculos tienen que, o otros grupos de músculos tienen que responder, y eso es lo que provoca a veces los desequilibrios que producen las lesiones, digamos, las distensiones, los esguinces, porque otros reaccionan y no... Claro, terminan dañando el espacio articular, digamos. Como todos los músculos tienen una inervación muy sofisticada, digamos, muy rica de terminaciones nerviosas en general, pueden calibrar, y uno se puede entrenar también en eso, calibrar su tono de una manera muy fina, digamos. O sea, pueden ser muy eficientes en cuanto al empleo del esfuerzo justo para conseguir la tarea. O sea, a medida que los entrenamos y que graduamos el tono, vamos a lograr una mayor eficiencia en la realización de la acción. No tener que esperar a que el estímulo sea extremo para lograr que se produzca la acción. O sea, se puede de alguna manera mejorar siempre que la provisión de inervación sea la adecuada. Este cambio o calibración del tono y su conciencia lo cultivamos a través de la resistencia. O sea, en el tejido muscular, los sensores que detectan y transmiten el estímulo y para moverse se denominan usos musculares. Es un tipo de propioceptor o de autosensor. Estos detectan, por ejemplo, la resistencia y con esa información establecen el nivel tónico general de los músculos, de manera que cada músculo pueda ajustarse a la resistencia y si no existe una resistencia, las terminaciones nerviosas no reciben ninguna retroalimentación y los músculos no poseen la capacidad de utilizar los nervios para sentir cambios en el tono o para realizar ajustes delicados afinados por el tono muscular. Por eso es que la inmovilidad no se trata solamente de mantener una capacidad para realizar un deporte o una acción motora en especial, sino que la movilidad es necesaria para mantener el músculo y las terminaciones nerviosas, digamos, estimuladas lo suficiente para que puedan responder en el momento de la demanda. O sea, es también una cuestión de entrenamiento. Por eso la inmovilidad no tiene solamente que ver con no desarrollar el músculo, sino con ese estímulo que se realiza a través de los usos musculares y de los propios sectores. ¿El horario? O sea, los músculos van cambiando a través de su tono, a través de la conciencia que vamos tomando, del control que logramos a la resistencia, y también podemos diferenciar los distintos tipos de acciones en cuanto a si los músculos realizan tracciones cuando la contracción concéntrica, o sea que acerca los dos extremos de los huesos a los que está unido el músculo, cuando la potencia en que tracciona el músculo es mayor que la resistencia. En ese caso, el músculo realiza una tracción. Cuando la contracción es excéntrica, la potencia tractora del músculo es menor que la resistencia. Eso ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a repetir en cuanto al tipo de acción que realiza el músculo. En todos los casos, el músculo se está activando y las moléculas de miofibrillas se van acoplando unas a otras para tirar. O sea, el músculo nunca está empujando activamente las fibras de una manera que las separe deslizándolas.
Esto sucede porque la potencia con la que se tracciona es mayor que la fuerza que genera. Entonces terminan separándose no porque el músculo haga esa acción de separar, sino porque la potencia que los tironea, digamos, hace que se separen. Es mayor que la fuerza que tienen las miofibrillas para acercarlas, digamos. Tanto si la articulación se está flexionando o se está extendiendo o rotando, o si algunos músculos se están elongando y otros acortándose. Siempre ocurre eso, digamos. Tiene que ver con la capacidad tractora o con la potencia tractora. Los músculos se están acortando y contrayendo concéntricamente, y los músculos que se alargan se hallan ya sea en diversos grados de relajación o en contracción excéntrica. ¿Por qué? Porque la potencia tractora es mayor que la resistencia para la contracción, entonces aunque se mantenga la contracción sigue siendo excéntrica porque los extremos no se acercan, entonces, como conclusión, tanto la flexibilidad como la fuerza del sistema muscular depende de una interrelación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. O sea, una definición clásica de flexibilidad es que es la capacidad del músculo para alargarse, y una definición clásica de fuerza es la de generar potencia y movimiento, velocidad, digamos, ¿no? Tanto la fuerza como la flexibilidad son funciones del sistema nervioso en la medida que lo son la capacidad de las fibras musculares y los tejidos conjuntivos que las rodean y las interconectan para adaptarse en esa longitud. La mayoría de situaciones la flexibilidad no viene determinada por la longitud física real del músculo, sino que viene más definida por esa capacidad y esa relación entre el sistema nervioso para regular la contracción, ya sea concéntrica o excéntrica. En estas condiciones que se establecen a través del sistema nervioso central, a medida que nosotros avanzamos en la práctica, eso es válido sobre todo para el yoga, vamos encontrando la manera de hacer estos movimientos de manera cada vez más seguras, más funcionales, más eficientes. Por eso es que se hace tanto hincapié en la conciencia, digamos, al realizar los movimientos. O sea, el sistema nervioso también durante la práctica, y más que nunca en la práctica, es cierto, digamos, en la práctica del yoga, el sistema nervioso es como que va cada vez afinando para reclutar más fibras musculares y conectar diversas cadenas cinéticas que rodean al movimiento